nación alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, como la nación alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Nuestro Dios es digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Estamos en la sexta parábola, donde el Señor está todavía sentado allí en la barca. Sus espectadores están pendientes de lo que el Señor va a decir, ¿verdad? Entonces, es la semana 26 del ministerio de Jesús, no nos hemos movido, todavía estamos ahí en el mismo contexto. Dice la palabra del Señor: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios, la guardan y la ponen en práctica. Amén. Bienaventurados son. Así que a través de todas estas parábolas hemos visto los misterios del reino de los cielos. La semana pasada estuvimos viendo la parábola del tesoro escondido y dijimos que no es bueno interpretar las dos parábolas en una sola, porque cada una de ellas tiene su propia gloria, tiene su propia enseñanza, tiene su propio ser, ¿ok? Muchos estudiosos, hermanos, lo enseñan, pero realmente es mejor hacerlo por separado. Amén. La semana pasada nos dimos de cuenta de algo precioso, y es que el tesoro escondido es usted, ¿cierto? Entonces, hay algunas palabras dentro de la escritura que son muy similares en las dos parábolas, en la parábola del tesoro y en la parábola de la perla. Por ejemplo, la palabra hallado, si ustedes leen, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿verdad? En la otra parábola también dice que el hombre halló un tesoro escondido. Dice, hay otra parte que es el acto de irse y vender todo lo que tenía para comprar el tesoro o comprar esta perla. Por eso algunos dicen que son la misma parábola, pero no son la misma. ¿Okay? En el caso del tesoro, este había estado escondido, pero en la perla, el mercader salió a buscar esta perla. ¿Ok? Entonces son dos cosas diferentes. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Y se fue, dice que se fue cuando encontró el tesoro y cuando encontró la perla. Dice que él se fue y vendió todo lo que tenía para venir y comprar, en este caso el tesoro, y venir y comprar la perla. ¿Ok? Entonces, quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de perlas, ¿quién ha visto una perla? ¿Quién tiene una perla? ¿No? Son escasas, ¿verdad? Pero la perla no es igual a las gemas o a las piedras preciosas. Se comparan, pero no son iguales. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué. Dice, de la misma manera que Israel es el tesoro, o que el pueblo de Dios es el tesoro, dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es Israel, lo que algunos le llaman la iglesia, pero ese es Israel. Entonces, Israel es el tesoro escondido, y la perla es la iglesia. Amén. No es lo mismo.
Israel es el pueblo escogido, pero la perla preciosa de gran valor es la iglesia. Eso lo vamos a entender hoy. Dice, el misterio de la iglesia abarca el mismo periodo de los misterios del reino de los cielos. Efesios 3:1, aquí voy a leer un poquito. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Amén. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Entonces, la iglesia, que había estado escondida desde el tiempo de la fundación del mundo, ahora ha sido levantada para que anuncie los misterios del tiempo, no solamente a las personas que están aquí, sino a principados y a potestades. Amén. Si usted no creía que los ángeles venían a ministrarse con nosotros, siéntanlos, están cerquita de usted. Amén. Bendito Dios. Dice, la perla es un símbolo de la unidad y de la cobertura que genera la iglesia. La perla se forma a través de un proceso de crecimiento y no de mecanismo, sino de manera vital por medio de un ser vivo, así como Jesús añade a la iglesia a los que han de ser salvados por cuanto creen en Él. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ok? Así que la iglesia, como perla preciosa, no se genera por manipulación de hombre, sino que es parte de un cuerpo vivo. Dice, de manera que habiendo Él entregado todo hasta su propia vida, está preparando a esta iglesia a fin de presentársela santa, porque Él es santo. Amén. Y para que así pueda habitar esta iglesia con Él en la gloria de Jehová Dios. Efesios capítulo 5, 25, 27 dice, maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. O sea que esta alegoría que da Pablo, conforme a lo que es la familia, los maridos tienen que santificar a su casa, en la iglesia. Amén. Amando a sus mujeres. El reino de Dios, el reino de Jehová Dios, no es la iglesia. ¿Ok? Esto hay que entenderlo muy claro, porque muchas personas enseñan que llegan a la iglesia y entonces ya llegan al reino de Dios y ya se van con Cristo y no. El reino está todavía allá, la iglesia está acá. El reino no es la iglesia.
Pero los verdaderos hijos del reino, durante el cumplimiento de estos misterios, son bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, el cual es la iglesia verdadera, o sea, la perla de gran precio. De manera que vamos a hablar en esta mañana de la iglesia. Amén. Ya identificamos que la iglesia es la perla, pero vamos a hablar también de un mercader que salió en busca de buenas perlas, porque eso es lo que dice la Escritura. El reino de los cielos es semejante a un mercader que salió en busca de buenas perlas. La palabra mercader es sahar, que significa viajar dando vueltas. Amén. Es un negociante que examina, que propone, que reconoce las buenas cosas. Ustedes imagínense a un mercader que sale dando vueltas, a un comerciante. Si ustedes lo ven en el espíritu, es uno que sale como un remolino dando vueltas. Pero este viene examinando, proponiendo y reconoce las cosas que realmente son valiosas. Dice que todas las piedras le atraen, porque es un mercader, es una persona que viene buscando, viene andando. Dice, todas las piedras le atraen, pero las perlas son las que le atraen de una manera muy especial. ¿Ustedes recuerdan a un mercader cuando los hijos de Jacob tomaron al hermano menor y lo vendieron? ¿Se acuerdan? Que él no se fijó en los otros, sino en la perla preciosa, y se lo llevó. Ahí hay algo profético. Dice, las piedras son muy diferentes a las perlas. La mayoría de las piedras preciosas se forman de la corteza de la tierra. Solo hay dos tipos de piedras que se forman del manto de la tierra, de la parte de arriba, que son el diamante y el crisólito. Ahorita yo les voy a hablar de piedras. ¿Ok? Por acá los tengo. Voy a hablar de estas piedras. Voy a hablar de esta en particular, porque estas piedras de acá, quizás ustedes no alcanzan a leer, son las piedras que tenía el sumo sacerdote cuando iba al tabernáculo y se presentaba delante de Jehová Dios una vez al año. Cada una de estas piedras representa una tribu de Israel. ¿Ok? Voy a leerla rápidamente, usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 28, verso 17 en adelante, y están todas las piedras. Dice que estaban puestas de esa misma manera. O sea, 4 hileras, cada una con 3 piedras. La primera hilera era de cornalina, topacio y carbunclo o rubí. ¿Ok? La primera. La segunda era esmeralda, zafiro y diamante. La tercera, ágata, jacinto y amatista. La cuarta, berilio, ónice y jaspe. Esas son las perlas del pectoral. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay un misterio tremendo. Porque mire lo que dice el Señor de algo tremendo que pasó. Usted lo puede buscar en Ezequiel capítulo 28, verso 13-16. Voy a leerlo rápidamente. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuve en el medio de piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este es el juicio contra Satanás. Satanás fue creado por Dios y estaba en medio de las piedras de fuego, pero noten algo, si ustedes son más cuidadosos y estudiosos. A Satanás no se le dieron 12 piedras, se le dieron 9 piedras nomás.
Y usted cuenta ahí y dice que son 10, pero la décima, que es oro, no aplica porque las piedras, el engaste era de oro, o sea que el oro era un adorno. Solo tenía 9 piedras. ¿Cuáles fueron las 3 piedras que no se le dieron a Satanás? Si comparamos lo que dice Ezequiel 28 con esta gráfica del pectoral, la tercera parte no fue añadida. Que la tercera parte fueron el jacinto, el ágata y la amatista. ¿Ok? Déjenme darle las definiciones de jacinto. ¿Qué significa la piedra de jacinto? El jacinto significa el Shem o Leshem, que quiere decir el nombre. Satanás no tenía el nombre. Ágata quiere decir el que él viene, o sea que no esperaba que viniera en algún momento Jehová Dios. Y amatista quiere decir vino, o sea que a Satanás, que representan estas 3 piedras, significa que no creía en el nombre, no creía en el que venía, ni creía en el pacto, porque el vino es el pacto. ¿Cuáles son las 3 tribus que representan estas 3 piedras? Judá, Gad y Neftalí. ¿Cuál es lo importante de esto? ¿Y por qué lo añadimos a nuestra enseñanza de hoy? Porque resulta que la palabra de Dios dice que la tercera parte del cielo fue seducida por Satanás. Y aquí tenemos una tercera parte. Son 12 tribus, 4 por 3, 12. Amén. Así que o estas 3 tribus, Judá, Gad y Neftalí, o fueron seducidas por Satanás en el cielo, o fueron las únicas que no se dejaron seducir por Satanás. Esto ya queda a consideración de los estudiosos. Yo pienso que fueron las 3 tribus que cayeron allá en el cielo. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús fue donde, en Judá, en Gad y en Neftalí, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, ciudad Galilea de los gentiles. ¿Se acuerdan el versículo? Entonces aquí fue donde Jesús dio su mayor parte de ministerio. ¿Qué es lo importante de esto? Porque estamos hablando de perlas. Yo les estoy dando a usted la diferencia entre lo que es una perla y lo que es una piedra. ¿Ok? ¿Qué piedra seremos nosotros? ¿Qué característica tendremos nosotros? Porque también hay otra parte bien importante acá. Si ustedes ven este lado, estas son las piedras de Apocalipsis capítulo 21. Porque dice que los cimientos de la ciudad, dice 21, 19, 20 en Apocalipsis, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Dice, el cimiento era de jaspe, zafiro, tercero ágata, cuarto esmeralda, quinto nice, sexto cornalina, séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 11º crisopraso y el undécimo jacinto y el 12º amatista. Y si usted compara estas piedras con estas de acá, se van a dar de cuenta que cambiaron 2 piedras. Por eso es mi pregunta: ¿qué piedra seremos nosotros? ¿O cuáles piedras fueron cambiadas? Yo les voy a decir cuáles piedras fueron cambiadas, porque me caen muy bien y los amo. La primera piedra que es cambiada está en la primera línea. Se llama rubí. Esta piedra de acá. Usted no la encuentra en la Nueva Jerusalén. Y la segunda piedra que cambian es a Zabulón, el diamante. Tampoco lo encuentra acá. Haga el ejercicio. No lo va a encontrar. ¿Qué representa el rubí? Y lo voy a leer para no equivocarme. Rubí, de la tribu de Rubén. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Rubén? Allá con su padre Jacob. Que Rubén
se acostó con una de las mujeres de Jacob, su primogénito, y por eso le quitaron la primogenitura. Pero también esta piedra representa magia, vanagloria, ostentosidad, carnalidad. Representa esta piedra, rubí, y fue cambiada. ¿Y quién la sucedió? Esta piedra, el crisopraso. Y esta piedra crisopraso representa la esperanza. Por eso tiene ese color, el color de la esperanza. Amén. La fe. Hay otra piedra que fue cambiada, que fue la piedra diamante. ¿Por qué diamante? Porque dijimos que solo hay dos piedras que se producen en las cortezas terrestres. Son piedras más de arriba, no tan profundas. Y el diamante hace parte de ellas. Hace parte, ¿por qué? Porque significa dureza de corazón, brillar por sus propios medios, significa terrenal. Eso es lo que significa diamante. Duros como el diamante, pero muy brillantes. Hace poco encontraron un diamante, creo que fue en el África. No sé cuántos quilates tenía ese diamante. Y mataron casi un pueblo por adquirir ese diamante. Algo tremendo. Amén. ¿Cuál piedra seremos nosotros? Porque no puedo entrar a decirles a ustedes el significado, porque si no, no nos vamos hoy. Y yo quiero hablarles de la perla. Pero por lo menos sabemos dos: rubíes y diamantes. Dureza de corazón o carnalidad o magia. ¿Sabe que la magia está ahí? O magia negra o magia blanca. Magia es magia y se llama brujería. ¿Ok? O sea, hay que tener mucho cuidado, porque eso tiene que de entrar a nuestra mente y escudriñar nuestro corazón. No sea que por ahí estemos muy coloraditos de rubí o muy blancos de diamante. Amén. Dice: así que este mercader salió en busca no de piedras, porque las piedras ahí estaban. Ya las piedras están ahí. Este mercader, salió en busca de una perla. ¿Ok? ¿Por qué de una perla? Dice: y habiendo hallado una perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Las características de la perla es que es una gema que brilla, que es reluciente como si estuviera congelada. Si usted ve una piedra, parece que estuviera congelada. Es como un cristal muy parecido al hielo, pero también es preciosa por su formación. Esas perlas, esas joyas, tienen un color nacarado. ¿Alguien ha visto alguna vez la concha de nácar? ¿Sí? La que se ponen por acá, las expresiones dicen por ahí. ¿Sí? Tienen ese color, es un color nacarado. Dicen: son diferentes a todas las demás joyas por la forma en que han llegado a producirse. Y aquí está lo especial de este día del mensaje. Una perla no es un simple pedazo de mineral. Eso simplemente es representativo. ¿Ok? Una perla es el resultado del sufrimiento de una ostra en su lucha contra algo hiriente que se ha introducido en ella. Dice que cuando está la ostra allá en el fondo del mar, llega un intruso, que generalmente es un granito de arena, y se mete dentro de la ostra, y esto genera en ella un sufrimiento. ¿Alguien ha visto una ostra? ¿Sí? Se mete allá, pero ese cuerpo, grano de arena, por eso se llama tierra terrestre, entra allí y empieza a hacer daño dentro de la ostra. Entonces dice que esta ostra, para poder resistir ese dolor y esa molestia de ese grano, empieza a recubrir el grano con un líquido que ella segrega que se llama nácar.
Y empieza a cubrir y a cubrir y a cubrir ese granito de arena. ¿Ok? Y de ahí es donde se forman las perlas. Dice, no es fácil de hallar una perla, no todas las ostras contienen perlas, por eso las verdaderas perlas son difíciles de hallar. Un simple grano de arena puede ser transformado en una perla preciosa. El Señor aquí no nos habla de multitud. ¿Se dan de cuenta? Porque Él salió a buscar ¿qué? ¿Perlas? No, Él salió a buscar una perla, una sola perla. Y dice aquí, si un solo grano puede penetrar el corazón de una madre perla o una ostra, no podemos hablar de multitudes, sino de una sola perla, de una gran perla de gran valor. ¿Ok? Dice, cuando este intruso penetra, afecta la naturaleza de la ostra o de la madre perla y la hace sufrir. ¿Por qué la hace sufrir? Porque este grano no tiene la naturaleza de la ostra. Y dice que la ostra empieza a recubrirlo, no solamente para rechazarlo, sino para que no la lastime a ella. ¿Ok? Dice que de la misma manera es el reino de los cielos. Dice que al reino de los cielos llega un intruso y se quiere meter en el reino de los cielos. Pero este intruso entra y penetra y empieza a hacer daño en el reino de los cielos. Por eso es comparada con la iglesia. Porque cuando viene un granito acá y se mete adentro de la iglesia, el granito quiere estar dentro de la iglesia tal y como es. Entonces la iglesia, Jesús aquí la compara con la madreperla o la concha o la ostra, dice que empieza a segregar ese nácar para poder cubrirlo. A eso se le llama cobertura. ¿Para qué? Porque ese granito empieza a venir con sus cosas terrenales. Entonces empieza a ser recubierto, 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 hasta cuando queda totalmente hecho una esfera de nácar. Eso es una perla. ¿Se entiende? Amén. O sea que entra un intruso al reino de los cielos. Pero como no es de su naturaleza, porque no tiene una naturaleza celestial, entonces tiene que ser recubierto. Tiene que ser cubierto. Lo mismo es en la iglesia. Llega una persona nueva, pero no tiene la naturaleza celestial que tiene la iglesia. Por eso empieza esa contradicción de aquí para allá, de aquí para allá. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, tiene que empezar a recubrir. ¿Ok? Esto nos lo enseñó Jesús. Amén. ¿Dónde nos lo enseñó Jesús? Dice Mateo capítulo 11, 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué sufre violencia? Porque molestan. ¿Alguien ha tenido algo extraño dentro de su cuerpo? ¿No? ¿Una astilla? Jugando se le mete una astilla. Tengo una hermana que tiene un marcapasos, un aparato dentro de su cuerpo, y le molesta porque no es su naturaleza. ¿Ok? Entonces, estas cosas que no pertenecen al cuerpo empiezan a molestar, pero el cuerpo reacciona para poderlas cubrir y que no lo lastimen. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esos violentos son esos granitos que perseveran hasta el fin. Empiezan a pelear, empiezan a ser constantes, porque en el reino empiezan a ser recubiertos por la gracia amorosa de Dios. Amén. Empiezan a formarse por la gracia de Dios. A eso se le llama transformación. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén.
Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Primera de Juan 3:2-3 dice: amados, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces, de la misma manera en la iglesia, cuando las personas entran a la iglesia, o por qué no, cuando las personas están en la iglesia por mucho tiempo, siguen siendo como un granito de arena. Quieren ser grano de arena, pero la iglesia no se lo va a permitir. La iglesia tiene que empezar a recubrirlo para que él pueda ser transformado. Amén. Dice: ¿cuántos somos granito de arena? Honestidad, amén. ¿O cuántos son ya perlas? Gloria a Dios por usted si es perla. ¿O están en la transformación? Porque el reino de los cielos es semejante a un mercader, y aquí lo importante es el mercader, porque el mercader es Cristo, que salió en busca de buenas perlas. Dice 2 Corintios capítulo 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y por lo menos, si usted es granito y está en la iglesia, empieza a ser transformado. Pero si usted ya está siendo transformado, pues gloria a Dios, porque usted ya tiene como ese color de nácar. Color lindo. Dice aquí: así como hay perlas preciosas, también hay perlas falsas. ¿Ok? Así como hay perlas preciosas, también hay perlas falsas. Pero también hay mercaderes falsos. Hay mercaderes verdaderos y hay mercaderes falsos. Dice, la Biblia los llama mercachifles. Mercachifles se le llama en la escritura a mercaderes tramposos, simples comerciantes, hijos del diablo que se desviaron. Voy a leer otra vez Ezequiel 28, 14, 16. Dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, a causa de la multitud de tus mercaderías. Dice: fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Amén. Entonces, esos mercaderes, esas contrataciones, esos comercios que se hacen raros por ahí, son para identificar a quién, a los mercachifles, mercaderes falsos. Ustedes los pueden identificar muy fácil por acá. Los que se llaman padres espirituales, los que creen que todo se hacen de acuerdo a lo que ellos piensan. Pero también hay perlas falsas, porque hay perlas que son manipuladas por los hombres. ¿Cuáles serán estas perlas falsas? Apocalipsis 18, 11, 13 dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre la ramera, porque se creía la madre perla. ¿Ok? Sigo leyendo. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y de canela,
especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. O sea que esta ramera, como la llama el Señor, comercia hasta con las almas de los hombres, pero también comercia con perlas. Dice, todos estos que son comprados y esclavizados por esta ramera, porque esta ramera se llama Babilonia, la madre de las rameras, y si es la madre de las rameras es porque tiene hijas. ¿Cuáles son las hijas? Las hijas son todas aquellas que hacen lo mismo que su madre. Entonces, hablamos de Babilonia, la madre de las rameras, y por todas estas características que da Apocalipsis 18, sabemos que habla de la iglesia apóstata, ¿ok? De la iglesia que esclaviza a los hombres, almas de hombres, dice acá. Pero las hijas son estas iglesias que, aunque se llamen protestantes, hacen lo mismo que su mamá. Por eso se le dice la madre de las rameras. O sea que hay muchas iglesias, muchas perlas que son falsas. Tienen su brillo por ahí, pero son perlas falsas. Y si hablamos de perlas, estamos hablando de iglesia. Amén. Dice, todos estos que son comprados y esclavizados por esta ramera llamada Babilonia, se evidencian porque quieren brillar por sí mismos. Dice, como un buen experto, el mercader, viene remolineando, examinando toda buena perla, y se da muy fácil de cuenta de su falsedad. Aunque quieran parecer perlas verdaderas, no pueden brillar porque hay algo que los opaca. Viene el mercader remolineando, buscando la perla preciosa. ¿Ven? Viene dando vueltas porque es un examinador. Y dice que es muy fácil detectarla, a la falsa de la verdadera. ¿Cuál es la característica que hace que se detecte fácil? ¿Saben cuál es? La culpa. La culpa. La culpa es lo siguiente: todo aquel que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Esa es la culpa. Salmo 28, del 1 al 5 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales según su merecido, conforme a las obras de sus manos. Por cuanto no entendieron los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Eso lo leímos el miércoles pasado en la reunión de oración. Decían el salmista, el rey David: Señor, no te desentiendas de mí, primero a mí. Chequéame a mí. Mira, no te desentiendas de mí. Mírame a mí primero si soy verdadero o soy falso. Pero a los otros, no los dejes sin su merecido. Acuérdate de lo que han hecho y dale su merecido. Y fue un poquito golpeador el miércoles pasado, porque algunos dijeron: no, pero ¿cómo uno puede orar así si somos cristianos? No, porque este hecho de orar para que las personas reciban su merecido va a hacer que Dios les revele si son verdaderos o son falsos. Y si son falsos, puedan volver su camino a Jehová Dios y Dios los haga brillar. Igual son granos de arena. Pero si empezamos nosotros a tratar de cubrirlos por nuestros propios medios, evitamos que Dios los cubra con su gracia. O sea, la culpa es que yo le exija a Dios algo que no sea justo. Me voy a explicar. Si yo me robo un celular, ¿cierto? Y ando con el celular
y después ese celular me lo roban a mí, ¿yo puedo ir a la policía a denunciar ese celular? Tengo una culpa en mí. Si yo mato a una persona y después la familia de esa persona viene y mata a mi familia, ¿puedo yo exigir justicia en eso? No, porque tengo una culpa dentro de mí. Y esa es la culpa que persigue a muchos granos de arena. Por eso no pueden ser verdaderos, porque sus obras no son justas. Amén. Por eso dice el Señor, primero, dice acá el salmista, no te desentiendas de mí. Primero yo, Señor, muéstrame si yo realmente soy verdadero o falso. Pero también a los que están alrededor de mí, yo te pido y te suplico, Dios mío, que a cada uno les des lo que se merecen. Lo dice ahí, verso 4 del Salmo 28. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Y no te estoy pidiendo que te azoten, te estoy pidiendo que Dios te corrija para que tú seas pueblo de Dios. Para que la madre, la iglesia, te pueda empezar a cubrir. Amén. No te desentiendas de mí, pero a ellos también te pido que no los dejes sin reprensión. Mi hermano, si lo están reprendiendo, gloria a Dios, porque Dios escucha nuestra oración y el miércoles oramos por eso. Que no te dejen sin tu merecido. Pastor, eso no es de cristiano. Yo no soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Que Dios te traiga a ti y te cubra con su poder, con su gracia, con su amor. ¿De qué sirve que te llames cristiano si eres lo mismo? Cuando la madre perla siente que hay un cuerpo extraño dentro de ella, empieza a reaccionar de una manera muy poderosa. Ese pequeño intruso quiere quedarse ahí y habitar tal y como es, pero ella no lo va a permitir. A medida que lo empieza a cubrir y lo empieza a cubrir, todo eso genera en ese granito una presión. ¿Alguien ha tocado alguna vez una perla? ¿No? ¿Una canica? ¿Sí? Haga de cuenta que es una perla en su mente. Si lo están cubriendo con esa concha, con ese lamento, ese granito dentro de esa canica, dentro de esa perla, va a recibir una presión, que lo va a hacer explotar en millones de pedazos. Y eso es lo que usted va a sentir dentro de la iglesia. Usted va a explotar en millones de pedazos. ¿Para qué? Para que sea transformado a la naturaleza de la iglesia. Si usted no es transformado aquí en la tierra, ¿cómo entrará al reino de los cielos? Si dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. O usted es transformado, ahorita vamos a leer un versículo, o usted nace de nuevo. Pero usted tiene que ser recubierto por la gracia protectora y amorosa, primero de Dios y de la iglesia. Amén. ¿Lo están presionando? ¿Siente que le van a explotar la cabeza? ¿Que se la están presionando así con una prensa? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque usted tiene que ser transformado de gloria en gloria. Se tiene que llegar a la estatura y al conocimiento del varón perfecto. De nada sirve que vengamos a la iglesia si no aprendemos. Dice aquí, así tiene que ser el trabajo de la madre iglesia. Jesús nos lo mostró en el huerto de Getsemaní. Lucas capítulo 22, verso 40-46 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, no entréis en tentación, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Se dan de cuenta? Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantados, orad para que no entréis en tentación. Amén. El Espíritu Santo dice ahí en 1 Corintios 15, 50, 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, si usted muere, porque todos vamos a morir, amén. Yo ya me morí. Gracias a Dios, nací de nuevo. Amén. Y me están presionando y me están casi explotando en 1000 pedazos. Pero no saben que cuando explote, ya estoy cubierto por la sangre de Cristo. Amén. Que la iglesia me cubre y me cubre y me cubre. ¿Cómo me cubre la iglesia? Orad sin cesar. Jesús decía que sudaba hasta gotas de sangre. La misma naturaleza de la ostra. Ese granito se metió como un intruso dentro de ella y lo empezó a lastimar porque no era la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Pero ella no lo rechazó. Por el contrario, empezó a cubrirlo y a cubrirlo y a cubrirlo. Pero a medida que lo iba cubriendo, lo iba presionando hasta que estalló. Amén. Hermosa es la palabra del Señor. Por eso tenemos que ser transformados, o mejor nacer de nuevo. A muchos nos están apretando hasta que explotemos. ¿Para qué? Para ser aptos para el reino de los cielos. Tengo una imagen más. Me gustan las imágenes porque nos dan una idea de lo que es la Nueva Jerusalén, el lugar que nos espera. También nos traen esperanza. Amén. Estos de aquí son los 12 cimientos. Ya les expliqué. Esos 12 cimientos son los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Quizás usted esté ahí en alguno de esos cimientos. No lo sé. Dice Apocalipsis 21, 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Amén. Las 12 perlas son una perla, pero el número 12 es gobierno. Después vamos a ver esto más adelante. Los 12 piedras son uno solo, porque es un solo cimiento, la roca. Pero el Señor puso un gobierno, los 12 apóstoles. Amén. ¿Por qué? Porque es un solo espíritu y es un solo Dios. Y esto es lo maravilloso de Jehová Dios, que nos amó aún como somos. Algunos quieren brillar como piedras preciosas, ¿verdad? Quieren ser diamantes, brillar por donde quieran. Yo no, yo quiero ser como una perla. No sé usted, pero yo quiero ser una perla. La palabra de Dios me enseña que una perla es tan valiosa como un cimiento. Pero quizás yo sea más diamante, y yo no quiero ser diamante. Yo quiero dejar de ser duro de corazón. Quiero dejar de brillar. Quiero que Cristo brille en mí. Yo quiero dejar de ser rubí. Yo quiero dejar todas las cosas que me apartan de Dios, la carnalidad, la vanagloria.
¿Te están apretando? ¿O sientes que te están dando tu merecido? Gloria a Dios. Por eso nosotros oramos por ti. Y gracias a Dios, porque Él nos hizo partícipes de su reino. Amén. Esta es la figura que más me gusta. Yo personalmente creo que la Jerusalén celestial será así. Algunos dicen que será una pirámide. Yo creo, por las mediciones que me da la Biblia, que va a ser así. Ahí están las perlas, brillará como el oro. Y lo hago, ¿para qué? Para que ustedes se miren a ustedes mismos como yo lo estoy haciendo. ¿Será que yo voy a entrar en esta condición a ese lugar? Yo me miro a mí mismo. Y créanme que, como decía Pedro, si los apóstoles con las justas se salvan, imagínense nosotros. No depende de mí, ni de usted. Depende de la gracia de Dios. Depende de que usted se deje trabajar por el Señor. De que usted permanezca fiel hasta la muerte. Amén. Ustedes saben que el mercader salió dando vueltas buscando la gran perla y después de encontrarla fue y vendió todo lo que tenía. ¿Han pensado ustedes alguna vez en el precio que se pagó? ¿Han pensado ustedes alguna vez en que cuando Jesucristo estaba pagando el precio, lo escupieron? En vez de un báculo, le dieron un pedazo de palo. En vez de una corona, le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron, lo golpearon, lo escupieron. Yo pienso muchas veces en eso. Mientras que Él nos cubría con su sangre preciosa, nos cubría con su amor, con su misericordia, con sus lágrimas, nosotros lo estábamos cubriendo a Él de nuestros pecados. Mientras que Él estaba comprando esto para nosotros, nosotros le estábamos dando pecado. Esa fue nuestra paga por Él. Dice, hasta el punto que clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba lleno de pecado. Pero después de esto, dice unas palabras preciosas. No sé si ustedes lo entiendan. Dice, tetelestai. Tetelestai. Cuando el Padre recibió ese pago, Él dijo, consumado es, pagado es. Ahora esa perla me pertenece. Ahora esa perla es mía. Y dice que ahí expiró. Consumado es. Murió, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Y ese es el Evangelio. Y todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Amén. Y será a la imagen y semejanza de Dios. Ya no será un intruso en el reino de los cielos, sino que será transformado. Gloria a Dios. Amén. Y cuando pasó todo esto, dice la Escritura, que Jehová le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que todos confiesen que Jesús es el Señor. Amén. Que Él es el que te compró a precio de sangre. Dice también, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Última pregunta y oramos. ¿Quiénes son granito de arena? Gloria a Dios. ¿Quiénes son perla? Porque hay de todo. ¿Quiénes son iglesia? La iglesia tiene que abrazar a los granitos. La iglesia tiene que cobijar. Amén. Pero no te va a cobijar para
darte pañitos de agua tibia. Te tiene que abrazar para presionarte y que cambies tu naturaleza. No puedes venir aquí a no ser transformado. Tienes que venir aquí a ser transformado por la palabra de Dios. Amén. No por los programas que se hacen en la iglesia. Tienes que ser transformado por el mismo Señor. Dice, y Él les enseñará el camino que han de seguir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a reflexionar, porque creo yo que según la profecía que se le dio a Abraham, le dijo, tú serás padre de multitudes, y si puedes contarlos, cuenta los granitos de la arena que hay. Y creo que hijos de Abraham somos, pero también hay muchos hijos de Abraham allá afuera. Amén. Vamos a orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios les dé su merecido, pero que no se desentienda de nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Jehová Dios Padre Celestial, gracias Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por este día tan grande y maravilloso, Padre Santo, por tu enseñanza. Ayúdanos, Padre Santo, a ser transformados, porque solo tú puedes hacer eso en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos a crecer en ti, Padre Santo. Ayúdanos a emblanquecernos, porque estamos sucios, Padre Santo. Sabemos que el proceso va a doler, sabemos que el proceso no va a ser nada fácil, Señor, pero tú eres grande y maravilloso, en todo lo podemos sentir, Jehová Dios. Tú eres nuestro gran socorro, Señor. Tú eres ese gran yo soy. Así es de que aclamamos a ti, Padre. Ayúdanos a hacer esa gran perla que tú quieres dar, Señor. Transforma cada instante de nuestra vida. Tú sabes qué es lo que debes de sacar, qué es lo que no te pertenece, Padre. Jehová Dios, yo te pido por cada persona acá presente y por aquellos que no pudieron estar acá, Jehová Dios. Guíanos, bendícenos siempre, Padre. Danos discernimiento, ayúdanos a crecer cada instante en ti. Jehová Dios, también te pido por los jóvenes, por los ancianos, también por aquellos que están enfermos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque solo tú eres el que sacrificaste a tu Hijo, Padre, para la salvación de aquel que cree en ti, Padre. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor. Danos un corazón de carne, Padre. Ayúdanos, porque sin ti no tenemos nada, Padre. Aquellos que no te conocen, Padre, también ten misericordia de ellos, Señor. Tráelos a tus pies, porque de ti es venida la salvación, Padre Santo. Todo esto yo te lo pido, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se van tus cargas y tus problemas también. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible
levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos,